Ok, bienvenidos a culto, ¿verdad? De domingo. Aquí estoy grabando en vivo y tenemos todo, ¿verdad? Puesto en Facebook para ustedes a escuchar y compartir con tus vecinos y amigos y familia. También en YouTube, nuestro canal igualito, Calvary Chapel Managua. Y aquí estoy grabando de la casa hoy, es un poco diferente que normal. Estamos orando por nuestro hermano y pastor, ¿verdad? Pastor Cal y Jessica. Están en el camino, ¿verdad? De visitar al papá de Jessica. Él está bastante enfermito, pues, y nosotros como una iglesia, como sus hermanos, estamos orando por ellos. Visitar a él y tener un tiempo como una familia junto, ¿verdad? Entonces aquí estoy grabando desde mi oficina en la casa, con ganas de compartir la palabra porque la palabra es viva y la palabra de Dios es algo para consolar a nosotros y darnos sabiduría en los días así que puede ser mucho confusión, ¿verdad? Y queremos dar claridad a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, ayudándonos a entender qué dice la palabra, pues, y vamos a continuar, vamos a perseverar en la palabra de Dios. Estamos orando por ustedes. Yo sé que algunos personas, ¿verdad? En el barrio están enfermos, pues, y estamos orando por los que están enfermos. Estamos orando que los que no están enfermos que no sean enfermos en el futuro tampoco. Estamos orando por todos los que el Señor protejan a las familias en un momento así, donde hay bastante enfermedad en ese barrio de la iglesia, también en el mundo. Y que el Señor mejor, más que todo, nos anima, que el Señor más que todo darnos claridad a cada uno en cómo servir a Él, cómo ministrar a los demás, ¿verdad? Porque hay muchos que necesitan escuchar las buenas nuevas de Dios. Y yo como siempre, cuando salgo de la casa, es mi intención hacer luz en el mundo con ustedes desde esta plataforma de poner la palabra de Dios en redes sociales también. Es ser luz, ¿verdad? Y brillar Cristo a los demás. Y especialmente dar esperanza hoy en día. Como siempre, yo sé que como en Nicaragua hay problemas, igual como en todo el mundo, ¿verdad? Hay problemas. Mi país, los Estados Unidos, ellos están pasando por un tiempo también división, ¿verdad? Bastante ahorita mismo. Entonces estamos orando, estamos orando sabiendo que Dios es bueno, que Dios es en el trono. Siempre voy a repetir esta frase, que Dios está en el trono. Dios es soberano y fiel. Pues vamos a alabar al Señor. Vamos a hacer las cosas que sabemos que son necesarios por la iglesia de Dios, ¿verdad? A continuar en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? La palabra de Dios. También en oración, también en adoración. Y a continuar en compañerismo, ¿verdad? Yo sé que somos un poco limitados en cuál yo tengo compañerismo con algunos, ¿verdad? Ahorita mismo, yo sé con la vida de quizás algunos están en cuarentena o media cuarentena o poco, ¿verdad? Hay gente, llama a otros, ¿verdad? Si necesario, o, hablar con familia de Dios o hablar con los vecinos. Pero más que todo, mantenerse en comunión con Dios, ¿verdad? Este es lo bonito en todo. Siempre hay acceso a Dios, ¿verdad? A comunión con Dios a través de Cristo. Y si hay pecados separando algunos de Dios, o quizás están en Cristo y tienen relación con Dios, si hay pecado dividiendo el compañerismo que tienen con Dios, mejor arrepiéntanse como yo. Uh,
yo no sé de ustedes, yo peco cada día. Soy libre de pecado, pues, libre de esclavitud de pecado, y doy gracias por esta certeza, ¿verdad? Pero mejor cuando peco, ¿verdad? Señor, perdóname, Señor, ayudarme a confesar, ¿verdad? En medio de pecar y declarar tu fidelidad, tu gracia sobre la situación, y restaurar el compañerismo entre tú y yo. Seguimos adelante, perseveramos. Este es un buen principio en la palabra de Dios, que el Señor es fiel y es un Dios de reconciliación entre Él y yo, entre Él y ustedes, y entre hermanos en la iglesia también. Es bonito haber reconciliación en la iglesia como el cuerpo de Dios. Hoy vamos a hablar del cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo, pues, como la iglesia. Pero antes que empezamos la palabra de Dios, qué bien, vamos a alabar al Señor. Amén. ¿Está bien con ustedes? ¿Está bien conmigo? Pues pónganse de pie. Yo no tengo mucho espacio aquí en mi oficina. Está bastante pequeña. Con la guitarra no puedo. Pero ustedes pueden hacer lo que quieran hacer. También estos tipos de cultos así tan informal, pueden ponerlo en pausa o regresar, agarrar sus Biblias, ¿verdad? Es ciertamente necesario tener sus Biblias, ¿verdad? Por culto. Pero no es bastante formal. Entonces, hablen entre ustedes, preguntan, ¿verdad? Y comentan, ¿verdad? En Facebook o YouTube. Vamos a hacer lo que podemos a responder a los comentarios, ¿verdad? Pero por favor, oren, y por favor comparten los videos para alcanzar a más personas, ¿verdad? La palabra de Dios. Señor, te damos gracias, eres fiel, te damos gracias por la palabra de Dios. Hoy en día me ha tocado bastante, ¿verdad? En mi corazón. Pero más que todo, Señor, queremos levantarte a ti, Señor. Glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias que has sido tan fiel con nosotros, Señor, y podemos pensar en nuestros días aquí en la tierra, ¿verdad? Podemos pensar en tu bondad hacia nosotros, Señor. Y en cada circunstancia que hemos vivido y que estamos viviendo, Señor, y que vamos a vivir, si Dios quiere, ¿verdad? Has sido fiel y vas a seguir siendo fiel. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén. Ponerse de pie, por favor. Okay. Aquí me ciñeré por él, y aquí mi victoria solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Aquí me ciñeré por él, y aquí mi victoria solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De Jesus
en la congregación. Cantaré y alabaré a tu nombre, Señor. Última vez. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré a tu nombre, Señor, a tu nombre, Señor, a tu nombre. A tu nombre, Señor, sea toda la gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Estamos adorando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resplandor de un rey, vestido en majestad, tierra alegre está, tierra alegre está, cubierto está de luz, venció a la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está. El tiempo está en el principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, y tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tú eres tan grande, Señor, en luz de ver, tan grande eres tú, Señor. Nuestros problemas y circunstancias del mundo, Señor, se ven más pequeños, ¿verdad? En luz de un Dios tan grande como tú. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, estamos orando. Amén.
Señor. Te damos gracias, Cristo. Te damos gracias. Eres nuestro Mesías, que estamos confiando en ti. Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, te damos gracias por estas promesas que la palabra son sí, amén, Señor. Con la última canción, Señor, queremos ofrecerlo a ti, Señor, con todo lo que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Otra vez, abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos Señor, si estamos en una posición de tener dificultad a verte en nuestras vidas obrando, Señor, ayudarnos a ver tu mano sobre nosotros, Señor. Te damos gracias que siempre estás obrando, Señor, y siempre tienes un plan, Señor, tú, y que nosotros como tus hijos, Señor, estamos en tu mano, Señor. Te doy gracias que has sido fiel y continúas siendo fiel. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Entonces, bendiciones a todos. Ya es un buen momento a agarrar una Biblia, ¿verdad? A escuchar la palabra y leerlo. No voy a poner las letras, ¿verdad? De los versículos en la pantalla hoy, ¿verdad? Por falta de ser solo yo ahorita grabando. Pero muy importante tener sus Biblias, ¿verdad? Leer la palabra de Dios conmigo, verlo y ciertamente no solo escucharlo, no solamente poner los ojos en las palabras y decir, ok, dice pero aplicarlo y vivir lo que dice la palabra de Dios es muy importante. Cada día, ¿verdad? No solamente ayer o el domingo pasado.
Pero es muy importante tener un camino con Dios diariamente. ¿Ok? Entonces, toman ese momento a buscar sus Biblias y voy a regresar con la palabra. Ok, bueno, en medio de ustedes buscando sus Biblias, ya yo tengo todo listo aquí para presentar la palabra de Dios y para decir, vamos a continuar en 1 Corintios. Hoy vamos a repasar los versículos 12 a 30. Vamos a intentar de cubrir este pasaje. Versículo 31, yo creo que es mejor leer este versículo, estudiar este versículo con capítulo 13. Funciona un poquito mejor a leerlo con 13, pues, con el tema de 13 y el contexto de 13, pues. Pero hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y una cosa muy importante es entender, y vamos a verlo en capítulo 13 también, en capítulo 14, es que Dios es el que pone en orden el cuerpo de Cristo. Y igualito es como el Señor creó a Adán en el inicio del mundo. ¿Cómo lo hizo? Puso cada parte de Adán en orden. Y yo estoy feliz que el Señor es el que ha creado el cuerpo. A mí yo puedo ser rápido a quejar de las cosas en mi cuerpo, ¿verdad? A veces hay dolor, a veces no siento bien. Solo ayer o anteayer fuimos a correr con nuestros motos en una gira de cerca de Galerías y hay un lomo atrás, ¿verdad? Donde sube una carretera, es bien bonito y puede cruzar por las nubes, ¿verdad? El crucero, y desde ahí hay una nueva carretera donde están las nubes, o digo crucero, hacia kilómetro 17 de carretera Vieja León. Es nuevo, es bonito, es increíble. Entonces fuimos yo y algunos amigos para hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Pero después con algo de dolor, ¿verdad? En mi cuerpo. Y entonces yo como, ay, mi espalda duele, ay, mi cuello duele. Pero este es con razón, ¿verdad? Es mi culpa de, de abusar mi cuerpo. Pues, pero en todas maneras, puede decir definitivamente que el cuerpo es increíble. El Señor hizo un buen trabajo con el cuerpo de los humanos y aún no estamos en nuestros cuerpos glorificados. Dice Romano que no es el cuerpo redimido. Hoy en día, algún día vamos a ver cuando estamos en la presencia del Señor. Pero de todas maneras, el cuerpo es increíble, el cuerpo que tenemos, ¿verdad? Y yo recuerdo bastante bien el día en cuando nació Natanael, 5.5 años atrás, y casi 6 años, pues, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y pensando en Natanael, ¿verdad? El primer día de su vida, qué tan pequeño era, ya es grande, ¿verdad? Y fuerte y que cambia en tiempo. Pero regresando del hospital, ¿verdad? En el momento de salir del hospital, dicen los doctores ya, ok, ya pueden salir 24 horas menos, ¿verdad? En nuestro caso. Y aquí está tu bebé. Yo como, ¿qué voy a hacer con este bebé? Mira, su cuerpo tan pequeño. Y yo recuerdo los 7 minutos, ¿verdad? En el regreso del hospital, o 10 minutos. Fue poco tiempo, pero todo el tiempo mirando a Rocío, ¿verdad? ¿Cómo está el bebé? Entiendo que él va a quebrar en 7 minutos en el carro, pero el cuerpo es fuerte, ¿verdad? Y podemos tener temor, ¿verdad? Pero de todas maneras, vimos en el cuerpo, ¿verdad? Humano, un cuerpo diseñado bien, creado súper bien.
y ver Natanael llegó a la casa, ¿verdad? Todo bien. También con Eliana, ¿verdad? Es bastante pequeña, pero yo como un padre, ¿verdad? Puedo tener miedo, ¿verdad? Que ella va a quebrar de una forma un brazo o algo. Ella cayó el otro día y chocó su cabeza en una piedra, ¿verdad? En la tierra y algunos momentitos ella llorando, gritando, ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de todas maneras está bien y le doy gracias a Dios que el cuerpo de los hombres que Él ha diseñado es fuerte. Y los doctores y los que estudian las ciencias, ¿verdad? Y han progresado, ¿verdad? En ver los detalles más profundos del cuerpo, hasta las sellas interiores, ¿verdad? Y los sellos, desde el cerebro hasta los pulmones, ¿verdad? Han visto ellos. El estómago, el sangre, los nervos, bastantes funciones que estos hacen en armonía para hacer funcionar bien el cuerpo. Cada detalle increíble. El ojo, ¿verdad? Tiene miles y miles y miles de partes trabajando en unidad para funcionar bien, a ver bien. Pues el cuerpo es increíble. Dios sabía cómo crear el cuerpo de Adán, cómo creó a nosotros, cómo creó a Natanael y Eliana, mis hijos. Pero también necesitamos saber cómo Dios sabe poner en orden los cuerpos de los hombres, ¿verdad? Los humanos. También el Señor sabe cómo poner en orden el cuerpo de Cristo, el cuerpo como es la iglesia. Y este es fundamental para disfrutar y tener fruto en nuestro camino espiritual, ¿verdad? Sabiendo que Dios sabe lo que Él está haciendo y podemos confiar en Él con nosotros. Pues Pablo va a empezar de animar a la iglesia de Corinto. Estamos en 1 Corintios, pues es una carta de mucho amor, una carta de Pablo edificando, animando, corrigiendo la iglesia en Corinto, ¿verdad? Porque ellos estuvieron de una manera equivocada en cómo ser una iglesia, que es una iglesia. Pues, pero Pablo va a hablar con ellos sobre ser unido en Dios, ¿verdad? Ese es un tema a través de 1 Corintios, la unidad. Pero también la diversidad en cual el Señor ha creado a la iglesia a ser diverso. Pues vamos a continuar también en 12, capítulo 12 a capítulo 14 con, ¿qué es el tema? ¿Recuerdan? El tema de 12 a 14 en cual estamos viendo es el diseño de Dios para los dones espirituales, pero hoy es un momento de reflejar en la iglesia de Dios como es un cuerpo y hay que ver unidad y diversidad. Unidad y diversidad. ¿Pueden decirlo? Unidad y diversidad. Unidad y diversidad. Pablo va a tocar este tema algo duro, ¿verdad? O fuerte. Y repetir, ¿verdad? Porque con repetición aprendemos, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que enseñar a mis niños la misma cosa? ¿Cuántas veces ha tenido que el Señor enseñarme algunas mismas cosas, ¿verdad? Porque es bastante mejor a repetir, a reforzar un punto, ¿verdad? Para aprender a alguien. Pues Pablo va a tocarlo y repetir algunas cosas a través de este pasaje. Entonces, enfoquen en las palabras que él va a usar más que una vez. Y vamos a ver este tema corriendo a través de estos versículos. Pero es que saber por nada, no, es que la iglesia en Corinto tuvieron la problema de división y aún en el asunto de ver los dones espirituales también siguió el problema de división.
También vamos a ver la diversidad, ¿verdad? Ellos tuvieron un problema de no ser tan diverso en el aspecto de los dones espirituales. División, pero no diverso. Ellos vemos aquí en estos capítulos, en el contexto, puede ver, especialmente en 14, que ellos tuvieron un problema a enfocar en o estimar un don quizás que no funcionará bien en la congregación de los santos, pero enfocaron, estimaron un don sobre otros dones. Ya sabemos que el problema con ellos fue especialmente el don de lenguas, ¿verdad? Géneros de lenguas, usando lenguas siempre en la iglesia, sin usarlo bien, sin usarlo correctamente, haciendo daño a la iglesia de Dios, quizás y a nuevos congregantes y los que estaban ahí, menospreciado otros congregantes, pues. Pero Pablo va corrigiendo los errores y nosotros podemos ver que hoy en día hemos hecho también errores en la iglesia que propagación de división en la iglesia en la manera en cual reunimos o usamos los dones espirituales o estimamos otros dones sobre otros dones y no es justo hacer lo mismo y caminar en los mismos errores de ellos. Tenemos que mejorar nuestro punto de vista y aprender y aplicar la palabra de Dios, que no continuamos en errores como ellos. Pues no es las diferencias, es las diferencias en el Señor que vamos a celebrar hoy en día, la diversidad. Y el Señor quiere que mantengamos unidad en la iglesia de Dios. Pues Pablo va a usar el cuerpo humano para ilustrar cómo debemos ser como una iglesia. Y este no es el primer vez a ver Pablo usando la ilustración del cuerpo humano, refiriéndose al cuerpo de Dios, pues la iglesia. Pueden leer por sí mismo, si quieren, en Romanos. Pueden investigar. Quiero que ustedes, estudiantes de la palabra, también lean la palabra de una forma cada día, pues, y meditan en la palabra de Dios. Por decir en Romanos 12, pero estudian la palabra de Dios. También otros pasajes pueden ver en Efesios y Colosenses que Pablo, a través del Espíritu Santo, va a ilustrar cómo debe ser la iglesia de Dios como un cuerpo junto. Y en cada pasaje, pues, de estudiar los dones espirituales, porque ya vamos en la cosa, estudiando los dones espirituales. ¿Y qué son los pasajes que hemos visto? ¿Qué son? 1 Corintios 12, claro, ¿verdad? A 14, vamos a ver a 14. Y Romanos 12 también. ¿Y qué más? Efesios 4 y 1 Pedro 4 habla también cómo usar los dones. Pero cada vez donde vemos los conceptos de la unidad, ¿verdad? Vamos a ver la unidad, diversidad en cada pasaje de los dones espirituales. Pero también hay el concepto en medio de usar los dones, en medio de caminar en el llamamiento del Señor, como en el cuerpo de Dios. También hay otra cosa, y no vamos a tocarlo mucho bien hoy, pero en el próximo capítulo 13 de Corintios, vamos a tocarlo mucho, que es amor. Este capítulo de 1 Corintios es bastante famoso. Entonces, en cada otro pasaje vean amor también. Entonces, no debemos olvidar a tener amor unos para los otros en la iglesia de Dios. Y cuando no hay unidad, solo quiero mencionar el amor, porque cuando no hay unidad, cuando no hay diversidad, ¿verdad? En estos momentos puede decir, Señor, ayudarme a tener amor, ¿verdad? Por mis hermanos en la iglesia. Tener amor, ¿verdad? Por ti, Dios, por el llamamiento que tienes por mí. Y va a haber, Señor, corrigiendo, ¿verdad? Los errores
por amor que el Señor tiene para nosotros y el amor que nosotros hemos recibido del Señor y a mostrarlos a los demás y a ver unidad en la iglesia de Dios. Pues este es el tema hoy en día de los versículos que vamos a ver, unidad y diversidad, unidad y diversidad. Pues dice la palabra del Señor, vamos a leer capítulo 12 de 1 Corintios y versículo 11. A empezar, porque 11 terminamos, ¿verdad? La última vez, cada vez hemos repetido este versículo mucho porque yo quiero que entendemos que el Señor es el que está manejando. Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo en nosotros, guiando a nosotros y haciendo lo que Dios quiere en nosotros. Pues dice la palabra del Señor, pero todas estas cosas las hace uno y el que mismo, Mike, mismo Marvin, mismo ¿qué? Mateo, no, Espíritu, repartiendo, estamos hablando de los dones, ¿verdad? A cada uno en particular como Él quiere. Bastante importante cuando estamos hablando de que el Señor es el que pone en orden la iglesia de Dios, también por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que hace lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Bueno, versículos 12 a 14, vamos a ver distinto, ¿verdad? Repetición de Pablo en este tema, unidad y diversidad. Pongan atención a las palabras que él va a repetir. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber que de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pues, Señor, es bueno a tomar un momento a orar. Y nosotros como tu iglesia, Señor, queremos ofrecer a nosotros mismos, a ti, Señor. Y es triste para mí físicamente ser separado de algunos, ¿verdad?, de la iglesia. Pero por un tiempo así, ya sabemos y es el mensaje que somos unidos en el Espíritu Santo más que todo hoy en día, Señor. Anima a tu pueblo hoy en día, Señor. Provea por las necesidades. Yo sé que las necesidades son inmenso. Por muchos son inmensos, ¿verdad? Estamos viendo menos trabajo en algunos casos, Señor, o aumentación de tener que pagar por otras cosas. Provea por las familias de la iglesia también, por los demás que están escuchando, por Managua, por todo Nicaragua, Señor, de una manera divina, Señor. Provea por todas las necesidades, Señor, y que el mundo pueda ver tu fidelidad y buscarte a ti más que todo, Señor. Y haz lo que quieres a través de tu palabra hoy en día en nuestros corazones, Señor. Queremos ver cómo ser más unidos, cómo experimentar la diversidad en la iglesia, Señor, porque es una bendición grande para cada uno hacer su rol, su parte, su función en el cuerpo de Dios, Señor. Es una bendición a todos. Entonces, ayudarnos a ver en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Pues dice Pablo aquí que somos que un cuerpo, ya sabiendo el ejemplo del cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver que podemos ver un cuerpo, pero el cuerpo como tenemos tiene bastante miembros, diferentes, distintas partes, ¿verdad? Y como dice Pablo aquí que el cuerpo es uno, pero ¿qué? Uno significa la unidad, ¿verdad? También tiene muchos miembros, ¿verdad? Diversidad, muchos, diferentes miembros. Pero todos los miembros del cuerpo siendo ¿qué? Repetición, de nuevo, ¿verdad? Muchos son un solo cuerpo. Unidad, ¿verdad? Diversidad,
unidad, diversidad, unidad, así también Cristo. ¿Y por qué? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pues ya sabemos que en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos diferentes maneras de bautizar a alguien. Y creo que no está hablando del momento en bautizar gente en agua. A bautizar a alguien en agua que representa no es salvación, es una acta por fuera, ¿verdad? Un hecho, una obra por fuera, declarar al mundo que somos salvos. Es una respuesta a alguien que ha creado en Cristo como Salvador y mencionando a los demás, mira, soy salvo por Cristo, por gracia, por fe en Él, ¿verdad? He arrepentido de mi vida de pecado, ¿verdad? Poniendo mi fe en Cristo y ya soy salvo, pues. Obedeciendo la palabra de Dios y caminando con el Señor. Y este es bautizar, ¿verdad? Pero aquí creo que Él está hablando sobre ser bautizado por el Espíritu Santo después de conocer a Cristo. Pues este es algo que pasa anteriormente, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, Él nos envía al ayudador, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, es Dios. Es la tercera persona el triuno, ¿verdad? Pues Dios mora en nosotros. Estas son tiendas y el Señor mora en nosotros, en su Espíritu Santo. Pues hablamos mucho de ser bautizado del Espíritu Santo, pero como es algo en el futuro, que es algo, sí comparto muy bien, puedo ser bautizado. No es así, es como en el momento de recibir a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Este es ser bautizado en el Espíritu Santo, identificado, puede decir, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, pues. Y como un cuerpo, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Cada creyente está bautizado por el Espíritu Santo. Y aquí menciona un cuerpo, ¿verdad? La unidad, somos unidos en el Espíritu Santo, pero hay diversidad, sean que judíos, bastante judíos en el inicio del movimiento del Espíritu Santo, en Hechos, en el Evangelio, ¿verdad? Empieza con los judíos y vemos a algunos griegos, ¿verdad? Pero la cosa es que hay diferencia en ellos, hay diversidad, judíos, griegos, esclavos, libres, pero un mismo cuerpo, un mismo espíritu, la unidad. Y no es solo un miembro, sino muchos. Pues para empezar nuestro estudio, y tengo que mirar el tiempo, siempre, porque no quiero dar demasiado tiempo, ¿verdad? Quiero explicarlo en el tiempo que tenemos. Pues unidad y diversidad. Pues ya vemos el base, el fundación por nuestro mensaje de hoy. Somos muchos miembros, pero solo un cuerpo. Pues ya caminando más en la palabra del mensaje, vemos en los versículos 15 a 7 el ejemplo del cuerpo. Y vamos a ver la apatía conduce a la atrofia, pues la apatía. Vamos a hablar de la apatía ahí. Solo uso estas palabras, no sé si si entiendan qué son estas palabras, pero ¿qué es apatía en el cuerpo de Cristo? Es cuando alguien está apatética, pues, o apatético, no se les importa ya el ministerio de Dios, no tienen entusiasmo, ¿verdad?, a servir a Dios. Y vemos pasando hoy en día mucho en la iglesia de Dios, y Pablo usa el ejemplo del pie queriendo ser mano, pues, y si no es hermano, pues ya no quiere ser parte del cuerpo, pues, y usa el pie, usa el mano también. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Dice, por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues, entonces, quería decir que por falta o error de ser celoso o error de ser enojado, yo estoy culpable en esto también en diferentes años de mi vida, queriendo ser otra persona en la iglesia o tener los dones de otra persona o rol de otra persona en la iglesia, pues. Y de esta manera, alguien puede empezar de ser celoso, alguien puede simplemente empezar de crecer, no sé, enojado o algo. Pero a fin de todo, apatía empieza de crecer en la persona de la iglesia, un miembro de la iglesia. Y esto afecta a todos, ¿verdad? Si yo tengo el don de enseñar la palabra de Dios, yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Señor, doy gracias por tener este don del Espíritu Santo y quiero caminar en este don. Quizás otro hombre o mujer, cualquier persona de la iglesia tiene otro don o llamamiento. No tengo que poner mis ojos en el otro don o otra persona como el pie en la mano, que Pablo está diciendo aquí, o oreja, ¿verdad? En el ojo, diciendo mejor quiero ser ojo, ¿verdad? Quiero ver las cosas o ser presente, ¿verdad? En el centro de todo. Este es malo, ¿verdad? No es el carácter de Dios ser celoso o queriendo cambiar. Es que decir, no estoy confiando en el Señor. Pero de todas maneras, como el pie diciendo, quiero ser mano, no soy mano, pues entonces no voy a ser parte del cuerpo de Dios. Dice Pablo, ¿por eso no será del cuerpo? No, pero no está funcionando como debe funcionar en el cuerpo, pues. Y esta va a afectar todo el cuerpo. Si mi pie no está funcionando, va a afectar el cuerpo. Entonces, tiene apatía, ¿verdad? Quizás han visto apatía en la iglesia o están experimentando en sí no ganas de servir a Dios, no ganas de participar en el cuerpo de Dios, no ganas de usar sus dones espirituales o su vida para ministrar a los demás. Debe ver que va a afectar. Dice aquí, si todo el cuerpo fuese el ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces quiere decir, si la oreja no está funcionando bien, como un miembro de la iglesia no está funcionando bien, va a afectar otro lado del cuerpo de Dios. Y yo he visto siempre en la iglesia, cuando alguien no está funcionando en su rol en la iglesia, sí afecta, ¿verdad? Porque somos muchos, ¿verdad? Diversas, necesariamente en la iglesia somos diversas y en la unidad va a haber un cuerpo de Dios sana, ¿verdad? Funcionando bien. También uso la palabra atrofia, pues apatía, ¿verdad? Vemos mucho en la iglesia, pero atrofia también se puede pasar después de no ser usado por mucho tiempo. Crece algo ser débil y después de tiempo no funcionar bien, no funcionar más. Yo recuerdo en 2005 en Perú, ¿verdad? Estoy asistiendo en una iglesia, en un instituto bíblico de Calvary Chapel. Y yo recuerdo muy bien haciendo daño, ¿verdad? A mi pie duro. Lastimó todos los ligamentos de mi pie derecha. En una vez, ¡pra! Y por un tiempo tuvieron que ponerme a mí un yeso, ¿verdad? Para protegerlo, para restaurar los ligamentos y todo. Pero pueden pensar, imaginar lo que pasó con mi pierna sin usarlo por semanas y semanas y días y días y días. Mi pierna derecha, mi pie derecha fue afectado mucho. No solamente mi pie, pues, pero también todo mi cuerpo dolió. Y cada parte de mi cuerpo estaba sufriendo por causa de mi pierna no funcionando bien en su rol de ser pierna.
empezó de tener atrofia, ¿verdad? Creció mi pierna de ser menos fuerte, débil, más débil, más débil. Pero después de tener atrofia en mi pierna, después de sacar yeso y identificar la atrofia en mi pierna, pude reconocer que, wow, necesito ayuda ya. Y empezar de restaurarlo, empezar de ejercitarlo, hacer ejercicio con mi pierna. Y este es como con el cuerpo de Dios también. Si hay apatía, ¿verdad? O atrofia, si hay alguien que no quiere usar sus dones o no quiere participar en la iglesia, pasa y afecta a toda la iglesia. También a sí mismo, atrofia, si está creciendo más débil, quizás no están viendo éxito en su vida, tampoco hay un hoyo en la obra del Señor donde debe funcionar esta persona, ¿verdad? En la obra y ser beneficio para todos, pues. Pero el Señor, como dije antes, es un Dios de reconciliación, también como mi pierna, después de sacar el yeso, mis piernas son los mismos tamaños ya, los músculos son idénticos, pues, porque después empecé a hacer ejercicio, caminar bien con mis piernas y restaurar la fuerza, ¿verdad? Y es igual con los creyentes. Si han visto en su vida no ganas de servir a Dios, no ganas de caminar en su llamamiento, puede decir, Señor, restáurame, ayudarme a caminar, a identificar mis dones y empezar de caminar en todo. También hasta que han visto una regresión, ¿verdad? O debilidad en el espíritu, el Señor puede reconciliarlo, ¿verdad? Solo es llegar al trono de gracia del Señor en tiempo de necesidad y decir, Señor, auxilio, ayudarme. En la iglesia simplemente tiene que identificar dónde hay los problemas y tratar cada uno en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios y ver restauración y pedir al Señor ayudarnos unos a otros a ver cómo mezclamos como un cuerpo para el beneficio de todos. Hacemos errores, hay que perdonar y pedir perdón y ver al Señor crecer más fuerte el cuerpo de Dios. Pues somos muchos miembros, un cuerpo, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Dice la palabra de Dios en versículos 18 a 20, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, porque Dios está haciendo lo que quiere, son muchos los miembros, gracias a Dios que son muchos, pero el cuerpo es un solo cuerpo. Es mi deseo ver más personas llegando a Cristo, muchos más miembros. Yo creo que hoy en día es un tiempo de ver más gente llegando a Cristo, ¿verdad? El diablo está haciendo todo posible para atacar al mente, el corazón y el cuerpo de hombres y mujeres en todo el mundo. Y está haciendo todo para dividir todo el mundo. Pero el Señor es fuerte. Y quiero ver más miembros en este cuerpo, ¿verdad? Un solo cuerpo, muchos miembros. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios quiso hacerlo así? Y aún yo no entiendo todas las cosas como el Señor ha puesto en orden en el cuerpo humano, físico, pero yo sé que es algo bueno y funciona súper bien y es algo más increíble de evolución, ¿verdad? Como explican ellos, es una mentira del diablo también, pero es algo bastante increíble el cuerpo físico. Pero no entiendo todo, tampoco los hombres, doctores, los que estudian las ciencias, ellos no saben tampoco, los científicos, ellos no saben tampoco todas las cosas del cuerpo del hombre físico. En la misma manera, solo es que si somos creyentes y confiamos en la palabra de Dios, es que decir, wow, Señor, tú tienes un diseño, haz lo que quieras,
has hecho bastante que quieres y haz lo mejor. También hoy en día lo que quieres con nosotros como un cuerpo de Dios, haz lo que quieras, Señor. No tengo que entender todo, pero tú entiendes, entonces puedo confiar en ti. Pues versículo 21 es un ejemplo de cómo abuso en la iglesia, un abuso en el cuerpo de Dios. Y puede ser, porque son muchos miembros, muchos diversos tipos de personas en la iglesia, ¿verdad? Es grande, ¿verdad? Pueden ver en toda la palabra de Dios diferentes personas en la iglesia. También hoy en día puede ir a la iglesia, hay liderazgo en la iglesia, hay gente que hacen todo en la iglesia, hay gente que hacen mucho, hay gente que vienen poco, que vienen a vez en cuando, que solamente vienen por Navidad y Día de Resurrección, ¿verdad? Semana Santa. Pero la iglesia es grande y diversa. Pero ni importa de quién es, vemos este estilo de abuso en decir, voy a leer el versículo. Dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Qué triste. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pues cuántas veces hemos visto en la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ay, no me importa. Que te vayas, no te quiero, que te vayas, no te necesito, que te vayas. Esta actitud de no tener necesidad unos para los otros, como un cuerpo, ¿verdad? Necesito mis dedos, necesito más mis dedos, mis pies, mis piernas. Quizás la grasa no. Pero necesitamos unos a otros y es una actitud de abusar a los demás y no tener amor entre nosotros y una reflexión de no tener la unidad, ¿verdad? Es porque están este ejemplo queriendo separarse, dividirse, rechazar. Este pasa, ¿verdad? Y no es solamente el liderazgo de las iglesias, aún vimos muchos pastores en el mundo diciendo que, wow, no necesitamos ustedes o quizás no invitando a otros. Pero puede ser muchos diferentes ejemplos. Si venga alguien nuevo a la iglesia o un grupo de cristianos diciendo que, wow, mejor voy a quedar lejos de ustedes y ser un creyente en mi isla de Mike y no quiero participar con otros creyentes. Solo soy un ojo y solo lo que necesito es mi ojo. No, está diciendo que necesitamos uno a otros, ¿verdad? No rechazar a los demás. En el cuerpo de Dios hay la diversidad por una razón, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en orden para beneficiar a los demás, ¿verdad? Y no solo ser el reino de Mike solo, no, necesitamos unos a otros, pues. También creciendo en este asunto de no abusar a los demás, no atraparse en ser, estoy olvidando la palabra, apatía, ¿verdad? O tener atrofia, ¿verdad? En el cuerpo de Dios, tampoco abuso. Pero ¿cómo puede crecer en el otro lado, ¿verdad? En la unidad y diversidad que somos? Y es estimar y valorarse unos a otros en el cuerpo de Dios. Reflejar el amor de Dios, honrando unos a otros. Pues dice la palabra del Señor, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen que más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que no en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, pues. Dice la palabra del Señor en versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios que ordenó al cuerpo, otra vez, estamos viendo este tema, pero el Señor ordenó el cuerpo dando que más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, ¿qué?
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué? Todos los miembros con él se gozan. Falta poco tiempo, pero vamos a intentar de verlo y dar una buena explicación de este texto, pues. Pero en 22 a 24, uno de los más grandes razones por qué hay bastante división en la iglesia de Dios hoy es porque no tenemos valor unos por los otros. No estamos estimando correctamente a los demás o dando honra correctamente como una iglesia de Dios, que somos muchos hombres diversas, ¿verdad? Muchas mujeres también diversas. Pero a veces estamos dando honra a los áreas de la iglesia más pública. Quizás son los pastores o los maestros de la palabra de Dios o evangelistas de la palabra, ¿verdad? O los que tienen dones de sanidad. A veces honramos más, decoramos más a ellos. Y el Señor está diciendo que, wow, pero Dios ordenó el cuerpo, ¿verdad? Y dando que más abundante honor a él que le faltaba. La realidad es que se pueden notificar o notar, digo, que a veces tenemos VIP la iglesia del Señor. O si puse en la televisión, ¿verdad? Los canales cristianos pueden ver gente VIP o un conciertos de rock cristianos, ¿verdad? Son VIP. Muy, muy importantes personas o very important personas o bastante honrados. Pero yo creo que es un error. Quizás son pastores, hemos visto todos nosotros, quizás los pastores especiales, ¿verdad? Tienen su mesa al lado, enfrente o en el término, aparte de toda la congregación, ¿verdad? Porque son VIP. Muy importante los pastores o los profetas o cualquier cosa. Es un error. Es un error y el Señor está diciendo que, mira, hay partes en la iglesia o en el cuerpo más escondidas que son más necesarios. Y puede decir eso del cuerpo también, y yo creo que esta es la conexión. ¿Qué es más importante del cuerpo, verdad? ¿Mi ojo o mi corazón? Pueden ver mi ojo. Cada vez que me mires, estás viendo mi ojo o escuchando mi boca. Yo hablo mucho, estás escuchando mucho, pues. ¿Pero qué? Está escondido mi corazón. Yo puedo vivir sin mi ojo. Yo tengo otro ojo. Pero, ¿puedo vivir sin mi corazón? No. ¿Puedo vivir sin mi mente? No. ¿Puedo vivir sin mi estómago? Yo sé que no. Ya saben que a mí me gusta la comida, pues. Y es algo muy importante que detrás de la escena hay gente trabajando tan duro en cual fallamos y hacemos errores en no honrar. El Señor dice que, wow, yo lo miro y lo que falta en honrar a ellos, yo lo voy a dar abundantemente a ellos. Y esto es lo que sé. Entonces, yo sé que mejor a ser pastor o ser una figura pública, ¿verdad? En el ministerio del Señor, mejor empezar y ser súper bien como es a servir a los demás sin tener ninguna posición de honra o nada, a empezar y aprender qué es la humildad. Yo recuerdo mi amigo Bertín Almazán, ¿verdad? Era el pastor de Panamá, la Capilla Calvario, allá en Chorrera, pero ya es un pastor en mexicano, pues. Inició una iglesia en Panamá y regresó a predicar en una iglesia de puros gringos, pues, y en inglés, como regresó a ser misionero en mi país. Pero es divertido. El cuerpo de Dios es un buen hombre, buen hermano, un buen pastor. Y puede verlo en la reflexión de una historia suya. Fue él a una cena, un evento de otras iglesias, pues, donde vio él lo que estaba pasando y ellos pidieron a él a venir como uno de los pastores que iban a predicar y
compartir la palabra y también una cena. Y él predicó, participó en compartir la palabra de Dios. Como es su llamamiento, ¿verdad? Su don, predicar, buen predicador. Pero al fin de todo vio, ok, ya es tiempo de ver el servicio o comida, pues la cena. Y empezó de dar la comida y todos los pastores del grupo de ellos subieron su mesa en el tarima, sentaron ellos en el centro de todo, presentaron al frente de todo como mejores de todo, como VIP, ¿verdad? Y él como, ¿qué está pasando? Yo soy pastor, pero somos siervos a los demás. Aprender cómo ser siervos solo tiene que ver a Cristo, ¿verdad? Lavando los pies de los discípulos, apestas sucias pies de los discípulos y muriendo por los demás, ¿verdad? Y pues Bertín, yo no quiero sentar en qué extraño. Todo el mundo está sentando aparte de los pastores VIP, ¿verdad? Y yo soy pastor, pero no quiero ninguna interacción así, ¿verdad? Qué extraño para mí. Y por él también, ¿qué hizo él? Empezó de ir donde están sirviendo la comida y se puso atrás de la mesa y agarró cucharas y empezó a servir los platos a cada miembro, ¿verdad? Antes de recibir la comida. Y wow, ¿verdad? Qué ejemplo, ¿verdad? A servir a los demás y estimar a los demás y reconocer que necesitamos unos a otros en la iglesia. No es solo los VIPs, ¿verdad? Que coman en sus tronos arriba del término. Pero nosotros somos miembros, muchos, diversas. Necesitamos unos a otros. Y mejor que el Señor nos honra, ¿verdad? En lugar de tener la iglesia en un aspecto de tener que alabar a los VIP. Pero no solamente es en la iglesia propia, una iglesia, ¿verdad? Es en el mundo pasando, ¿verdad? Que no estamos estimando unos a otros, valorando los demás, ¿verdad? Y yo me encanta ver personas simplemente viniendo a servir por su corazón, ¿verdad? A servir a Dios. Y voy a honrar, quiero honrar a esta actitud de servir, llevar la basura, ¿verdad? Quizás limpiar las mesas, quizás abrir la iglesia, quizás visitar a las casas o las viudas, quizás llamar y orar. Este servicio, merece, como la palabra dice, un líder debe recibir doble honra, ¿verdad? Por hacerlo bien. Es igual, creo, por cada persona que funciona su rol de ser creyente y ministrar a los demás. El Señor dando más abundante un honor, ¿verdad? Es algo bonito. Y creo que la historia de Bertín nos enseña que esto pasa. En la iglesia equivocamos en cómo estimar a los demás. Pero el Señor es bueno a corregir a nosotros. Bueno, vamos a ver en versículo 26, y solo voy a tocar este versículo. ¿Por qué? Porque dice, voy a leerlo de nuevo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. También en Romanos 12:15, después de los dones espirituales, después de hablar de amor, Pablo en Romanos también empieza a hablar cómo los cristianos deben actuar unos a otros en la unidad de la iglesia. Dice aquí también en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bueno, este versículo y de Romanos significa que necesitamos ser con compasión a los demás. Y creo que ahorita mismo es un buen tiempo en la unidad del Espíritu Santo
hay bastante cristianos y hermanos en la iglesia llorando. Es un tiempo de luto por muchos. Estoy escuchando historias de familiares, amigos, familia muriendo, perdiendo mucho dinero, perdiendo trabajo. Y es un tiempo por muchos donde vemos a nuestros hermanos llorando. Y yo el último días atrás, estuve en el celular escuchando a mi amigo, mi hermano llorando y yo como llorar, ¿verdad? Este es cómo debemos funcionar en la iglesia. Si uno está sufriendo, padeciendo, padecemos con ellos, ¿verdad? Es dolor por nosotros porque somos que un cuerpo. Sí, ¿qué pasa con mi dedo de mi pie, verdad? Y, por ejemplo, mi mamá, una niña caminaba sobre el pie de mi mamá y por un año ella no podía usar su pie muy bien porque su dedo estaba afectado. Yo sé cómo es a tener un dedo doliendo y afectando todo el cuerpo. Quizás la garganta, ¿verdad? Doliendo y afecta todo como predico, canto, ¿verdad? Todo lo que hago, ¿verdad? Está afectado por la garganta y mi garganta está súper bien ahorita, pero en el pasado he visto cómo afecta cuando está doliendo un miembro de mi cuerpo y esto es lo mismo en la iglesia. Es bastante bien a tener compasión. Compasión ayuda a crecer la unidad del cuerpo de Dios. También hay diversidad en los dones. Vamos a ver a los últimos versículos 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente, ¿qué? Apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ya Pablo va a terminar con preguntas retóricas, pero no puede poner la respuesta sí en estas preguntas. Va a ver, tiene que poner no. Y yo lo puedo decir confidentemente, ¿verdad? Por el contexto de capítulo 12, por la palabra de Dios, los otros pasajes que hemos visto, ¿verdad? No puede decir sí, porque hay diversidad, repetición de esta palabra, diversidad, que es el tema, un tema, ¿verdad? De cada uno no es lo mismo en la iglesia, no es solo un miembro, son muchos y son diversos. Entonces lean estos versículos respondiendo en la cabeza, no. ¿Por qué? Es el único que puede responder es no. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Yo estoy 100% seguro, pues, en mi corazón y por leer la palabra en contexto, toda la palabra de Dios, que es no. Pues, en este asunto vamos a aprender mucho de la diversidad en la iglesia, ¿verdad? Somos diferentes miembros, diferentes dones, diferentes funciones y roles en la iglesia de Dios. Pues hay muchos que olvidan el texto antes y hay muchos que olvidan de reconocer la diversidad del cuerpo de Dios y explican los dones aquí como cada uno tiene que tener estos dones, o dicen, también olvidan que dicen los versos antes y piensan que esta lista es una lista de rango de autoridad en la iglesia, solo porque Pablo dice primero, segundo, tercero, ¿verdad? Pero aquí en mis notas yo tengo una lista, ¿verdad? Un bosquejo que tiene el número 1, que tiene el número 2, que tiene el número 3, 4, yara. Es una lista, ¿verdad? Y por todo lo que mencionó él antes, tenemos que ver esta lista en luz de que dijo antes. Entonces,
Yo no estoy de acuerdo que está diciendo que, wow, primeramente los apóstoles hoy en día son algo y son algo en autoridad de todos. O decir, profetas, hoy en día, por la iglesia de Dios, los profetas es en una posición 2 de autoridad por la iglesia. No lo veo así en el contexto. Si quieren leer algo de liderazgo de la iglesia, pueden leer las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, diferentes áreas de la palabra que expresan cómo funciona la iglesia. Hay autoridad en la iglesia, hay liderazgo en la iglesia, hay diferentes posiciones que es quizás en la iglesia. Pero aquí lo que tenemos es una lista para nosotros a entenderlo. Y es muy fácil para mí, ¿cómo se dice? A no tocar el punto principal y enfocar más aquí en esta lista y no enfocar en la respuesta, que es no todos son estos, porque somos diversos. Este es el punto más que todo aquí, que Pablo está resumiendo el texto, que decir, somos diversos, quiero decir. Pero también hay una lista en Efesios 4, hay que notarlo también, dijo Pablo en Efesios 4:11, y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La misma palabra, pastores y maestros. Entonces, mira, es otra lista. Cada área de la palabra que tenemos, los dones espirituales o los oficios, son diferentes. Esta lista no es igualito como la lista en 1 Corintios 12. Entonces, Pablo lo que está haciendo es mencionando los dones, mencionando gente que tiene dones en la iglesia de Dios. Entonces, muy rápidamente quiero terminar con este parte del texto sin tomar mucho tiempo. Vamos a leerlo rápido y pasar algunas partes que necesitamos pasar, pero primeramente vimos en versículo 28, apóstol está aquí, y profetas. Quiero ponerlo más o menos en la misma categoría porque vamos a ver algo en Efesios, pero primeramente quiero decir, ¿qué es un apóstol? Lo más que estudio la palabra que es apóstol, veo es un embajador, es alguien mandado de un lugar o un grupo de gente, ¿verdad? Para ministrar a otro grupo de gente. Y creo que representa más hoy en día alguien como un misionero, ¿verdad? Mandado por un grupo de gente, un grupo de cristianos, una iglesia, para ayudar, ministrar, ser embajador, representante, ¿verdad? De la obra en este lado, en otra tierra o en otro área, en otra misión, pues. Y puede también ser alguien que está plantando iglesias o alguien que está ministrando como misionero. Esto representa apóstol para mí más que todo, porque vemos en las listas apóstol, entonces quiero decir que hay apóstoles hoy en día, pero no estoy muy rápido a nombrar a alguien como apóstol porque hay mucha confusión en qué es un apóstol. También con profetas hay mucha confusión. Y yo siempre hay una alarma en mis oídos cuando alguien dice que soy apóstol, soy profeta, porque creo que en el nuevo pacto, después de ver Efesios 2:20, ¿verdad? Voy a leerlo con ustedes y no voy a escribir qué es una profeta porque vamos a tocarlo en 1 Corintios 14 mucho. Entonces, Efesios 2:19-22 dice así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí 20 es muy importante enfocar. Edificaros sobre el fundamento de ¿qué? Estamos hablando de la iglesia, edificación de la iglesia y la obra, ¿verdad? De la iglesia creciendo. Y hay un fundamento, ¿qué es? Ya puesto.
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De definición, entonces, ahí quedamos. Entonces, yo no creo que hoy en día o después de la palabra de Dios, ¿verdad? Fue escrito que tenemos apóstoles como yo creo que muchos piensan que tenemos apóstoles. Yo creo que apóstoles son gente especial de la iglesia que son como embajadores, que son como misioneros, que son gente que van para otro lugar para ministrar a gente. Y es bonito ver este don, este llamamiento en gente. Pero yo no creo que tenemos apóstoles hoy en día como Pablo, ¿verdad? O los 12, que tienen la autoridad como ellos tuvieron para fundar la iglesia de Dios. También ellos hicieron otras cosas, eran algunos requisitos de ser apóstol. Uno es ver a Cristo. Y también en algunos de los apóstoles vemos ellos escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces el Señor usó los primeros apóstoles de una forma para fundar la iglesia del nuevo pacto, de gracia del Señor. Y las profetas también, hay una fundación de profetas. Vimos más de las profetas en el Antiguo Testamento, pero también hay profecía en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero todo está apuntando gente a ver primera venida de Cristo, ¿verdad? Que pasó en su primera venida cuando Él murió por nosotros y resucitó y ascendió a los cielos. Pero Cristo va a regresar de nuevo en el rapto por la iglesia. También en la segunda venida va a regresar a derramar el ira de Dios, ¿verdad? Al mundo que no han confesado Él como el Rey y Salvador. Pues las profetas, hay una fundación de profecía de esta manera, y, llamando atención a la primera venida, a rapto, a la segunda venida, explicando lo que va a pasar en tribulación, nueva tierra, nuevos cielos, el tiempo de milenio, ¿verdad? Pues, pero este sellado, y yo creo que ya tenemos una nueva explicación del don de profecía hoy en día, que vamos a ver en 1 Corintios 14. Creo que para beneficiar a todos, voy a leerlo ahorita mismo. Pero en 1 Corintios 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza, que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, vamos a estudiarlo mucho más en algunas semanas, pero para dejarlas con una explicación simple, cuando alguien en el Espíritu Santo está usando la palabra de Dios en el Espíritu Santo para ¿qué? Edificar, para exhortar y consolación, y vemos que esta es la respuesta y el fruto. Yo creo que esta es profecía. Pero aquí, a continuar, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, hemos visto cada don de estos antes. Ayudar, vamos a ver que esta no es la misma palabra de servir que vimos en Romanos 12, ni tampoco ministrar que vimos en 1 Pedro 4, de diácono, ¿verdad? Entonces es una nueva palabra, es un nuevo don, en cual representa a alguien que simplemente ayuda a otra persona, que mantenga y ayuda a mantenerse sus brazos levantados en tiempos de depresión, o ayudar a alguien a tener éxito en su camino, ¿verdad? Con Dios, y alguien que siempre está ayudando a otra persona. Y ya tenemos ejemplos en la palabra, tenemos ejemplos en vida de personas que tienen este don para ayudar a los demás.
siempre ayudando. Administrar otra vez refleja la diversidad en el cuerpo de Dios. Pero tenemos otra palabra, no es la misma de ayudar, tampoco de servir y ministrar que vimos antes. Pero administración, alguien que está bueno de organizar, alguien que está bueno de planear, y alguien quizás que está bien en poner eventos en orden o poner todos los documentos o los libros, ¿verdad?, de la iglesia en orden y categorizar las cosas, y en cual no soy súper bien, no tengo este don, pues, pero algunos sí tienen este don. Y termina, como hemos dicho antes, con algunas preguntas retóricas, pues. Y para terminar, porque ya es tiempo, hemos dicho, ¿todos son apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos las lenguas? No. Y para mí, me anima súper bien a ser confidente y alegre, lleno de gozo y listo a servir al Señor en donde estoy. Ya tengo un rato de conocer al Señor, 17 años o más, ya vamos por 18. Pero en 18 años no fue de una vez, el primer día de conocer a Cristo, wow, este es mi llamamiento, estos son mis dones, estos son mis talentos, esos son yara. No, fue un camino al Señor, sabiendo cuando Él está respondiendo, sí es, hay fruto en este don, hay fruto en esta área en tu vida cuando estamos hablando de la iglesia del Señor. Pues, si no saben qué es tu don, que no sabe qué es tu función, tu rol en la iglesia de Dios, pida al Señor, pida a los líderes en la iglesia, pida a los demás para ayudar a ustedes, para encontrar qué es lo mejor para usted y para los demás, para hacer beneficio a usted y a los demás. Y si no tienen ánimo hoy en día a servir a Dios, si son como apatías, ¿verdad? Tienen apatía en servir al Señor, pida al Señor perdón, reconciliarme contigo y la obra que quieres hacer conmigo, y hoy adelante perseveramos, quiero continuar contigo. Y va a ver al Señor respondiendo en su espíritu con la palabra de Dios. Sí, qué bien. Ven mi niño, ven mi hijo. Tengo planes mejor que puede pensar para ti, para los demás. ¿Por qué es mejor? Porque tenemos un Señor que quiere poner las cosas en orden y sabe poner las cosas en orden para ti, para mí, para toda la iglesia del Señor. Que seamos una iglesia unido hoy en día, porque es necesario, son tiempos oscuros, pero el Señor quiere mostrarse a sí mismo en el mundo para rescatar a los demás y edificar a nosotros también, y por su gloria. Amén. Ok, vamos a continuar con una canción más. ¿Está bien con ustedes? Qué bien. Ok, vamos a terminar con esta canción. Gracias por su paciencia hoy en día. Yo sé que era un poquito más largo que normal, pero Dios es bien y fiel y bueno, y vamos a continuar con esta canción y después no sé exactamente, el Señor sabe. Ok, vamos a terminar con esta canción. Ok, Señor, te damos gracias por esta canción, te damos gracias por las palabras que fueron escritas, Señor, para que nosotros podamos alabarte y describir lo que estamos sintiendo adentro, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, ama tu amor y poder.
Señor, queremos verte hoy en día, Señor, más clara. Te damos gracias que estás con nosotros y en nosotros, Señor, y queremos que fluya libremente, Señor, a través de nosotros, Señor, a los demás. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Entonces, gracias por su tiempo. Por favor, regresen a escuchar la palabra de Dios miércoles a las 6:30 también. Bendiciones. Bye.